Bueno, entonces ahorita sigue nuestro querido y nunca bien ponderado amigo Jotamundo. Pero antes de que Jotamundo empiece, quiero decir algo. Esto es aquí donde estamos, en este parque que es donde empieza el Parque de los Nevados, que se llamó en su momento Tucumarí, gracias a la intervención del compañero acá. Jota tuvo la oportunidad de vivir acá, de ser los que empezaron a desarrollar este parque. Se conoce el Parque de los Nevados, no sé si como Bogotá o Medellín, pero como la Palma de la Mano se lo conoce. Ayer me mostró así de los lados, usted ve como un árbol que parece un árbol de cactus, él fue el que lo plantó. Entonces es una persona que tiene mucho que ver con el santuario de fauna y flora de Quimbaya, antiguo Parque Tucumarí, actual Parque de los Nevados. Así que los dejo con Jota, que como siempre en todas las conferencias urantianas nacionales y también locales, nos ha deleitado con todo su tema de ecología. Él empezó a hablar de ecología mucho antes que el gobierno empezara a colocar esas palabras dentro de los consejos, asambleas y dentro del mismo Congreso. Así que los dejo con José Iván Muñoz. Buenos días. Ya perdiste la plata. El día de hoy, ¿dónde está Jairo? Se perdió. Voy a decepcionar a Jairo. ¿Y dónde estará Jairo que...? Porque es que en todas mis conferencias han sido o de astronomía, que es mi hobby, o de mi profesión, que es ecología. Y hoy traigo una idea sumamente loca, algo que venía trabajando ese tiempo, pero que como cuando uno tiene una indigestión que necesita botarla. Entonces, hoy les traigo justamente eso. Y estoy muy contento porque estoy muy contento. No, porque estoy cerrando un ciclo, como decía Carolina. Aquí está el tan bonito, con hueso y tenía pelo. Y era un guardabosques de aquí, de este santuario de fauna y flora. Y esta cascada que solo queda aquí a 30 minutos a pie, que se llama el Salto del Fraile, tiene 100 metros de altura. Yo gozaba mucho yendo allá, porque es que cuando uno llega allá, tiene otra manera de pensar. Esta cascada hace que uno piense de otra forma. Y inclusive se puede bañar con las aguas de 100 metros de altura y se siente una energía maravillosa. Y cada vez que yo iba allá, yo salía como renovado. Y en ese tiempo, yo no era ambientalista, era un funcionario de la Interera. Entonces empecé a conocer todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en este lugar. Y aquí fue donde me surgió la idea de estudiar ecología. Y por eso volví esta profesión. Mírenlo aquí, este muro, pues obviamente ya lo quitaron para dar una puerta menos rígida, y era trabajador del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, qué alegría volver a cerrar este ciclo. Y dentro de este proceso de conocimiento de la Suiza, del Parque Tucumarí, que el parque significa oso de anteojos, aquí conocí los primeros ojos de anteojos, aquí conocí las primeras nutrias, aquí conocí los primeros zorros, aquí conocí cantidades de especies faunísticas. Zorras. Gatas, sí, yo los he visto personalmente. Y entonces, hay unas aves que me enseñaron algo que yo nunca me imaginé que me pudieran enseñar, que son estas. Esta hermosa ave, que aquí al solo 1,5 kilómetros tienen sus espacios, aquí en un bosque que se llama bosque de pino, chaquiro o romerón, que es el único bosque nativo de Colombia, porque los demás son traídos del norte de América y de México, porque ningún pino. Entonces, estas aves están en la lista roja de especies en extinción. Y estas aves que llaman toritos del bosque o toropisco, como dicen acá, un toropisco de montaña. Su nombre científico es Piroderus escatatus. Este animalito tiene un sistema que se llama un sistema de Leck. Todos funcionan
a favor de uno solo. ¿Cómo así? Cuando llega la época de apareamiento, que es por la época de mayo más o menos, se reúnen todos en un solo sitio, en unos grupos menores de 10, no más de 10. Entonces, estos grupos de aves, ¿qué hacen? Empiezan todos a cantar, y cantan como cuando uno toca una botella. Es un sonido muy particular. Y entonces empiezan a exhibir su pecho rojo al que tenga el más hermoso color, y cantando al que cante más fuerte. Entonces, entre ellos miran esas señales y empiezan a ascender en las diferentes ramas, y el que logre a la rama más alta del mismo árbol, porque es un lecho, están todos reunidos, es el que va a llamar el macho alfa, va a ser el macho dominante, y el que le sigue es el macho beta, es el macho secundario. Ninguno de los machos va a tener posibilidades de aparearse con las hembras, porque solamente lo va a hacer el macho más hermoso, más lindo, más fuerte, más dominante. Pero todos contribuyen a hacer el mismo canto. Es por eso se llama un sistema de eco. Cantan uniformemente para que vengan las hembras. Las hembras siempre son distraídas, no le paran bolas a ninguno, pero cuando sienten ese coro al unísono de empiezan a buscar dónde es que está el más alto. Y siempre van al más lindo, al más dominante, y de esa manera la especie transmite los genes más fuertes, más adaptados y más hermosos a la siguiente generación. Los demás, que son de bajo rango, no tienen posibilidades de procreación, pero sí contribuyen a que el macho más dominante sí lo haga, o sea que es una manera cooperativa. Entonces, increíble que estos animales hagan semejante comportamiento cooperativo como que nos enseñan a nosotros, que a veces hay que contribuir a que una idea salga más adelante en la unión de todos. Entonces, estos animales me cambiaron la manera de pensar ese paisaje, ese ambiente, para que yo viniera a tomar estas ideas posteriormente, porque yo llevo 14 años de leer el libro Urantia, de trabajar en Urantia, y eso fue hace 20, entonces yo en ese tiempo no tenía ni idea de Urantia. Entonces, ¿cómo sería la sorpresa mía ayer en la tarde, cuando empiezo ya con recorrido por todo este sendero, y lo primero que hago es meterme por el sendero Los Bejucos, aquí nomás, que fueron los primeros que abrimos a punta de machete porque no había nada, y lo primero que me encuentro es esta foto. Aquí hay una mancha, es una mancha porque la tomé con una cámara pequeñita que tengo yo ahí, pero ahí hay un toropisco, ahí hay un torito, o sea que justo aquí en la entrada de este santuario, la bienvenida. ese animalito, esa mancha que ven ahí de él es la cola, yo no tenía la cámara, pero eso mañana estuvo ahí. exacto, estaban ahí. Entonces, ¿cómo sería la alegría a mí cuando este bicho que me cambió la manera de pensar vuelve y me lo encuentro justamente allí en la entrada? Dios mío, ¿qué me quieres decir? ¿Quién tiene que volver a... ¿Qué me quieres decir con este cuento? Entonces, esta foto la tomé ayer, entonces que lo que hice fue coger la conferencia y pegarla ahí, feita pero real. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Jairo, qué pena, vuelvo y le digo, ¿dónde estará Jairo? No sé. Qué pena, no voy a hablar de ecología. No voy a hablar de ecología, sino que voy a hablar de uno de mis hobbies. Entonces, esa es la motivación. ¿Cómo voy a hablar de estos hijos que son nativos tecnológicos del libro Urantia? Ahora tenemos que definir la palabra nativo tecnológico. Entonces, nativo tecnológico son los nacidos del año 1980. El nombre cambió, no 1890, es el nombre cambió, 1980 para acá. Y dentro de esos nativos tecnológicos, los del año 2000 se les llama nativos tecnológicos. En otras palabras, nosotros, que yo creo que me la mayoría, que somos del año 1980 para atrás, somos alfabetas tecnológicos, o sea, analfabetas. Comparados con nuestros nativos, nuestros niños que nacieron con toda la tecnología, ellos ya tienen la información, ya tienen el chip que nosotros trabajamos para que ellos llegaran. En otras palabras, estas dos palabras, nativos tecnológicos, nativos digitales, no necesitan aprender sistemas, ya vienen con él. Un chinito de un celular y es como si fuera algo, lo manejan un juguete. Un juguete. Conocí estos días un niño que manejaba un iPod, todo el tiempo era conectado de internet
y no sabe ni hablar siquiera, pero ya lo maneja como, y yo difícilmente yo manejo para poder. Entonces, tenemos una brecha impresionante. Nosotros los alfabetos tecnológicos, yo creo que aquí no hay ningún nativo tecnológico. De pronto, este chino, el hijo usted es nativo tecnológico, de pronto hasta nativo digital. La mayoría de nosotros nos tocó hacer cursos de Excel. Los chinos de ahora no hacen cursos de Excel, ya saben cómo se maneja todo eso, porque ya la información la conocemos todos. Entonces, la segunda motivación, o sea, ¿cómo hago yo? Primero, la primera motivación es ¿cómo hago yo para hablarle a estos nativos tecnológicos del libro Dante? La segunda motivación, el promedio de graduados de la universidad, porque son datos de Estados Unidos, miren todo lo que se gastan. Han pasado 5.000 horas de su vida leyendo y acerca de 10.000 horas jugando videojuegos. En otras palabras, la gente de ahora, los nuevos jóvenes, no leen, juegan. No leen. Entonces, ¿cómo le hablo yo a un chino sobre Urantia? Si no van a leer un libro de Urantia, no lo van a leer. Y eso ni les interesa. Entonces, porque miren que llevamos 4 décadas de desarrollo de los juegos de video. Empezamos con el telebolito, ¿se acuerdan? ¿Qué más creo que le tocó jugar un telebolito? Jugamos los manchanitos, con una sola palanquita y un botón. Y los invasores. El Pac-Man. ¿Cuántos jugamos Pac-Man? Pero resulta que la mayoría de los jóvenes de ahora estamos jugando Warcraft, Halo, Reach, Demon, una cantidad de juegos de alta interactividad y que se desarrollan a través de consolas. Y entonces estamos hablando de que en 4 décadas de un grupo de jóvenes que manejan tecnología, que manejan interactividad y que no les gusta leer, ¿cómo le vamos a leer Urantia? Entonces, esto se ha convertido en un fenómeno cultural. Mire que esto mueve millones. Empezamos con esta maquinita de un solo botón y una palanca, luego nos metimos con una consola y fuera de eso vibra. Yo digo, difícilmente mueve 2 botones, ellos mueven 10, 20 botones y tranquilamente lo hacen. Uno no ahora ya inventaron el famoso, a través de Bluetooth, el inalámbrico para jugar con el celular. Ahí tenemos. Entonces juegas con un joystick y jugando con el celular. Y ahora tenemos las gafas interactivas 3D y la virtualidad para jugar en el mundo virtual. Señores, tenemos una brecha tecnológica entre la generación de los nativos tecnológicos o nativos digitales y nosotros que somos alfabetas digitales. Entonces, la tercera motivación es esta. Yo soy jugador de Galactic Imperia, no tengo problemas con mi pareja. Porque me pongo a jugar esa vaina. Y entonces, Galactic Imperia es un juego de roles y es un juego también de obtener imperios en galaxias virtuales. Y en ellas lo que hacemos es, a través de la economía, quitarle la economía al otro y apoderarnos de una galaxia, hasta ser los dueños, digamos, de una galaxia. Pero en ese juego de roles me pasó algo muy interesante, que nosotros hacemos chat para poder reunirnos y entre grupos de diferentes sectores de diferentes países, llámese españoles, costarricenses, nicaragüenses, peruanos, argentinos, hacemos alianzas para ir a atacar a otro sector de otra galaxia y apoderarnos de ella, obviamente. Y en esas alianzas hemos adoptado, entonces yo empecé a anotar nicks, o sea, sobrenombres sobre Urantia. Entonces, Urantia fue la primera cuenta que tuve. Después tuve una cuenta que se llamó Caligacia. Malo, era malo y eso acababa con todos los imperios. Entonces, Caligacia se volvió muy famoso y empezamos a hablar de Urantia a través de los chats. Yo me decía, mi pregunta, ¿y eso de Urantia qué es? ¿Y eso de Caligacia qué es? Entonces yo les hablaba y busqué estas páginas. Y resulta que como esto es un juego de paciencia, porque no es un juego de interactividad que es activo, sino que es un juego de estrategia, es de pensar a cómo vamos a hacer para tomarnos un sector de la galaxia. Entonces,
parece ser que el promedio de edad de la gente que juega esto es de más de 20 años, de 30, inclusive hay veteranos de 40. Sí, y lo interesante es que, miren, en este encuentro, Amador versus Caligacia, eso fue una pérdida total, nos perdimos. Eso fue una destrucción total. Caligacia perdió ahí con Amador. Entonces, ya se está viendo en este juego con gente de muchos países que hablan de Urantia, pero a través del juego. Un juego donde estamos jugando y estamos compartiendo a través de un chat interno, y hablamos de una de las naves más importantes que se llama la Battlestar Urantia, de un grupo llamado Urantianos, que somos los dueños de una galaxia que ya vamos a ponernos de lado. Entonces, es otra manera de hacer divulgación de Urantia sin decir que es Urantia. Y entonces, es hablar con estos nativos tecnológicos, con estos nativos digitales a través del juego, y entonces ellos se van interesando por cosas de Urantia sin necesidad de decir Urantia. Ellos mismos van buscando después, ve, ¿eso de Urantia qué es? Ve, y eso ya me hablaban de un chat de estos. Uno de Guatemala me decía, oye, ¿quién va a seguir lo de Dani? ¿Así de verdad? Entonces, van investigando partecitas de Urantia sin necesidad de decirles qué es esa vaina. Entonces, tengo tres motivaciones. La primera es cómo hablarle a los chicos digitales de tecnología. La segunda fue los juegos de video. Es un problema que vemos ya económico, viviente. Y la tercera es que habemos cantidad de jugadores metidos en este juego. Ahora sí le puedo hablar de la ciencia ficción. Sí, señor. ¿Tú vas a hablar de eso con Live? No, no voy a hablar de Second Life, pero sí conozco el Second Life. Bueno, es para hablarles porque también todos se metan a Second Life y hagan la promoción de Urantia a través de Second Life, sí. Entonces, cuando yo era jovencito, leía, mis compañeritos leían libritos de bolsilibros de Marcial Fuentes Estefanía, del oeste, de pistoleros, de vaqueros. Pero yo leía una de ciencia ficción, de una ciencia ficción que llegaba de España, de una cantidad de libritos, bolsilibros de España, de ciencia ficción. Pues es que yo nací en la época donde había conquista del espacio, teníamos guerra este-oeste entre el bloque de Oriente y Occidente, y entonces estábamos invadidos de extraterrestres y de ovnis. Entonces eso influyó en que yo desarrollara un amor por la ciencia ficción, y eso es lo que le voy a hablar, de la ciencia ficción. Y qué pena con Jairo, y que yo aquí voy a hablar de tecnología, voy a hablar de ciencia ficción. Entonces, aproveche. Entonces, mire, ¿cómo le digo yo a un nativo tecnológico? ¿Cómo le digo que hay un planeta llamado Edentia y que alrededor de Edentia hay 771 esferas arquitectónicas para un alfabeta tecnológico como nosotros? Hablar de un planeta tecnológico, arquitectónico, eso es algo que nos da como ley entender, como así, un planeta hecho, construido, hecho a mano, o sea, que eso es algo que se puede hacer del tamaño de un planeta. Pues sí, porque es que ya tenemos antecedentes. En la primera idea que nos llegó de un planeta arquitectónico fue la Estrella de la Muerte, que fue la luna construida por Lord Vader para destruir a la alianza de la Guerra Mañana. Esa fue la primera idea que nos llegó de que se podía construir una esfera del tamaño de un planeta, en este caso de una luna. Esa fue la primera idea. Pero estamos hablando de que los nativos tecnológicos es algo natural en ellos. ¿Por qué? Porque es que mire que ellos juegan Halo. ¿Y qué es Halo? Halo es una de las más apasionantes juegos de video. Ustedes que ninguno de ustedes lo conocen, que ninguno que conoce Halo. Bueno, mis hijos lo juegan. Bueno, lo juegan. Entonces, mire, el 20 de junio del 2006, 500 millones de copias en cine se han vendido ya. Y se reproducían miles la cantidad de horas, 710.000 horas jugando en pegados de Xbox. ¿Se imaginan la cantidad de horas invertidas por un chico jugando esa vaina? Esto apasiona de tal manera, pero para ellos esto es nativo, esto es algo muy natural. ¿Por qué? Porque Halo
se estrenó para Microsoft, o sea que ya no solamente para consolas de juegos, sino para computadoras. Se estrenó y mire, vendió 6.3 millones de copias en todo Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Y estamos hablando de que en el inglés, porque ahora la tradujeron a muchísimos idiomas. Entonces, para un nativo tecnológico, hablar de un planeta arquitectónico, eso es algo natural. ¿Por qué? Porque es que este señor, Harry Miller, que fue el que escribió El Mundo Anillo, fue la primera novela donde se habló de un mundo que se podía construir a deseo del arquitecto, del diseñador. Mire, esa fue la primera idea del Mundo Anillo. Entonces me parece como algo muy reconocido, es algo como muy duratiano, El Mundo Anillo. Y se escribió en el 1970. Dio tanto éxito que le dijeron, no señor, va a tener que seguir escribiendo, y se escribió una saga, o sea, una serie de libros llamados El Ingeniero del Mundo Anillo, Tronos del Mundo Anillo e Hijos del Mundo Anillo. Toda una saga, ahí se volvió un autor de culto. O sea, ya tienen seguidores que han desarrollado diferentes matices del mismo, entre ellos los diseñadores del juego llamado Halo. Halo es el mundo arquitectónico perfecto, con atmósferas propias, con geografía propia, energía propia. Y esto que están viendo ahí son océanos y selvas dentro del mundo anillo, mundo Halo. Ese es el mundo anillo. Aquí vemos los océanos, el mundo anillo. Y ahí se puede jugar con gente de todo el mundo a través de la interactividad para llegar a conquistar toda esta geografía. Y Halo está orbitando un planeta gaseoso de donde saca la energía para poder reproducir en sus diferentes convertidores y crear una atmósfera artificial. Estoy hablando de ciencia ficción, pero es algo que todos los días estamos jugando, y estoy hablando de que miles de horas invertidas jugando. Entonces, hablar de un mundo arquitectónico para un nativo tecnológico es algo sencillo, porque es que esto se ve todos los días. Un mundo anillo, a través, entonces, tiene climas, tiene geografía cambiante, es algo maravilloso hablar de Halo. Aquí vemos otro tipo de geografía en Halo. Aquí. Entonces, venimos a otro ejemplo. Hablamos ya del mundo anillo, ahora viene otro ejemplo de ciencia ficción. Stargate. Stargate es una de las series más exitosas y se convirtió también en motivo de culto. Inició como una película y luego como una película que relacionaba todo el mundo de Egipto, de los dioses egipcios, para llevarlos al espacio sideral. Y por eso tuvimos que sacar una serie llamada Stargate Atlantis. Se sacaron varias series, entre ellas Stargate Atlantis, que es una inmensa ciudad que tiene protección, un anillo protector. Y esa serie Stargate Atlantis para los chicos es algo muy natural, porque es una ciudad, pero al mismo tiempo es una nave que se transporta en el espacio sideral. Imaginen el tamaño, una ciudad entera. Entonces, lo que les digo, los nativos tecnológicos, para ellos hablar de un mundo arquitectónico es sencillo. Pero no, nosotros, los que empezamos a leer Urantia, leíamos la palabra mundo arquitectónico y nos daba como dificultad de qué se trata de eso. Entonces, por ejemplo, en Stargate hay algo muy interesante que es, habla toda esa cantidad de referencias mitológicas, como unos seres que son megalómanos, esos seres que forman una simbiosis. ¿Saben el concepto de simbiosis? Cuando un organismo se une con otro. ¿Alguien conoce un líquen? Por ejemplo, un líquen es la unión de un alga y un hongo. ¿Qué hace el alga? Le proporciona clorofila y cloroplastos a un hongo, que los hongos son descomponedores. Entonces forman un sol saprófitos, y esos animalitos, esos seres se combinan para formar uno solo. En este caso, en Stargate, hay un ser que se llama los Goa'uld, parece una serpiente, pero este bicho es un parásito que tiene la apariencia, tiene la capacidad de controlar y formar un vínculo con los seres vivos, y los que más les gustan son los humanos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de reparar, porque tienen más interactividad, más longevidad, son más versátiles. Este bicho se apodera del sistema nervioso y conforman un nuevo ser. Y entonces
esto debe ser esa simbiosis que se genera en el nuevo humano. Ese nuevo humano ya no se enferma, ya tiene más longevidad, este nuevo humano es más inteligente, se genera una interactividad entre los dos seres, ya no es uno solo, no son dos seres, sino uno solo. Y entonces los Goa'uld tienen un enemigo que se llaman los Tolkien, y los Tolkien es porque yo voluntariamente decido que un bicho de esos entre en mí, y entonces yo no pierdo mi voluntad, sino que interactúo con ella, él me ayuda y yo lo ayudo. Entonces, mientras que los Goa'uld simplemente son parásitos y se apoderan de mi cuerpo, y entonces en Stargate y en Stargate G1 ellos hablaban de estos seres. Entonces, mire, a mí se me ocurre que cuando un Goa'uld de estos, la diferencia que hay entre un humano y un Goa'uld es la esclerótica, que se ve más blanca. Entonces, este tipo de seres, aquí se me hace que es la posible fusión. Cuando uno le habla a un chico de Urantia y que el ajustador de pensamiento va a tener una fusión con uno, para ellos es muy fácil entender lo que es una fusión, porque ya la han visto en diferentes ejemplos de todo lo de la ciencia ficción que han visto. Entonces, sería ideal poderles hablar del ajustador del pensamiento como un parásito, pero comillas, como que está en sí. Miren, cuando a mí me hablan de que el Padre Universal se va para Serendipity y que allá salen un poco de ajustadorcitos en una escuela y que hacen diferentes niveles y que por fin pasan del primer nivel al segundo nivel y por fin se gradúan para venir a cada uno de los humanos y que nos escogen y cogen la hoja de vida. Ve, allá está Jotamusa, ese va a ser calvo, es así. Vamos a apoderarnos de él, vamos a meterlo. Entonces, es una manera de hablar de Urantia sin decir que es Urantia. Hay herramientas muy chéveres para compartir Urantia y conceptos urantianos, de tal manera que vamos elevando la percepción espiritual de todos estos chicos, pero sin necesidad de ser Urantia. Qué rico también crear un juego de esos de rol con toda la información que tenemos. Voy para allá. Que no me dejan Voy por allá. Otro de mis autores favoritos, Isaac Asimov, su majestad Isaac Asimov. Yo me quito el sombrero ante ese señor. el sombrero y el pelo, porque ya aparece ahí. Isaac Asimov es un divulgador, escritor, ese tiene todos los títulos sabios por ahí, ya murió, pero ese señor se encargó de llevar la ciencia. ¿Me acuerdo? ¿Quiénes vieron Yo Robot? Esa es de Isaac Asimov. Él inventó las 3 leyes robóticas. No se puede construir ni un solo robot, ni una sola computadora sin haber leído o incluido las 3 leyes robóticas de Isaac Asimov. Y este señor escribió en esa novela Fundación algo maravilloso que se llama ¿qué? La psicohistoria. Según él, la psicohistoria es la combinación de historia, psicología y estadística matemática para calcular el comportamiento estadístico de toda la población extremadamente grande, como en el caso de un imperio galáctico. ¿Por qué? Porque él utiliza esta analogía. Un gas, el movimiento de una sola molécula es muy difícil de predecir, debido a los continuos choques con sus vecinos, de todas las partículas. Pero sí se puede predecir exactamente, a escala visible, cómo con un gas se puede comportar, ¿sí? Con todas las actitudes. Cuando uno ve un gas con magnitud se puede comportar como lo maneja. Entonces dice, utilizando esta analogía, se dice que asimismo, con la psicohistoria, se puede predecir cómo se comporta una comunidad entera como la humanidad, por ejemplo. A mí me late que cuando uno habla de psicohistoria, es lo mismo que hacen los Melquisedec. Los Melquisedec hacen un trabajo similar. Utilizan la psicohistoria para planear, para ajustar las diferentes
movimientos de la humanidad. Recuerden que cuando la humanidad entró en ese periodo del politeísmo y se perdió la idea del monoteísmo, inmediatamente dijeron: empaque mi hijo, Maquiventa, porque le toca irse, vaya a arreglar ese asunto. Vaya al planeta Urantia, que allá se les perdió la idea de que hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses. Entonces tenemos que ajustar las diferentes probabilidades estadísticas. Si P, entonces Q. Ellos utilizan la matemática, la psicohistoria, para medir el comportamiento de cómo va a llegar de este punto A a un punto B, cómo vamos a llegar a que la humanidad retorne nuevamente a la idea de un solo Dios. Entonces, los Melquisedec, Melate, que utilizan herramientas similares a lo que hace la psicohistoria en la saga de novelas Fundación. Y cuando uno lee Fundación y hacia la Fundación, Imperio, Fundación, Imperio, una cantidad de novelas de Isaac Asimov, todas te hablan de psicohistoria. Y yo digo que los Melquisedec tienen que trabajar algo similar. Cómo llegar a los comportamientos masivos, cómo los pueden manipular, entre comillas. Yo soy muy a veces, cuando uno es cizañero, muy caligastiano, muy caligastiano. Es una manera de pensar diferente, y por eso digo Jairo que yo hoy no venía a hablar de ecología, sino a hablar de otro cuento. Entonces, en Isaac Asimov tiene otra novela que se llama Los propios dioses. ¿Me permite decir algo? Lo que decías ahí, eso se llama termodinámica estadística. Lo que dice es que uno no puede predecir el comportamiento de una sola entidad, de una sola partícula, pero sí hay leyes estadísticas que te dicen cómo se comportan grandes grupos de partículas. Y eso lo dice el libro de Urantia para grandes seres. Por eso es que el plan no va a fracasar. La pregunta es: ¿quiénes quieren formar parte del plan? Parte del plan. Gracias a Isaac Asimov tiene otra novela que se llama Los propios dioses. Y en Los propios dioses es la historia de los seres duros. Y esos seres duros son casi como propiedades divinas, porque ellos pueden modificar la materia. En esta novela, Los propios dioses, existen unos seres que llaman los emocionales, los paternales, que finalmente la cantaleta de los paternales, pues, ¿cuándo es que te vas a fusionar? Necesitamos fusionarnos. Pero es que la emocional dice: no, yo no me fusiono porque no tengo la suficiente energía, porque ella es la que aporta la energía. ¿Me explico? Entonces, porque resulta que entonces, en la historia de esta novela de Isaac Asimov es que en Los propios dioses, los seres duros son los que se mantienen pendientes de que sí haya este tipo de fusiones. Y los paternales, su función es esa: dar ese amparo y esa función es proporcionar energía. La energía estaba muy escasa en el planeta, entonces recurrieron al mundo paralelo, o sea, a la Tierra, para que les mandaran elementos radioactivos a través del hiperespacio, para ellas alimentarse artificialmente, ya no con el sol natural que tenían, entonces poder tener la suficiente energía para llegar a la fusión. Otro concepto, otra manera de llegar a la fusión, porque resulta que estos seres, después de que se fusionaran, llegaban a un mar de cristal, en el mar de los cristales, porque justo cuando ya llegaran al nivel de fusión, miren que esto parece como locura, cuando llegaran al mundo de fusión, podían llegar a una región que se llama la región de los sólidos flotantes en el mar de los cristales, pero solamente si están fusionados. Si están separados no pueden llegar allá, porque no están al nivel de ese sector. Y entonces allí tenían que buscar un templo que se llama el templo de reensamble. Oiga, es que por ahí como que había cogido el Durante y lo pusieran ahí, el reensamble, y entonces se unen todos los seres duros ya graduados, se reúnen alrededor de los fusionados para obtener otro ser duro que tiene propiedades divinas, por eso llaman los propios dioses.
Entonces van construyendo nuevos dioses, y todos esos seres se reúnen y reensamblan. ¿Recuerdan en los mundos de estancia, donde que hay un templo resurreccional, que se reúnen los portadores de vida, que se reúnen unos ángeles, y hacen y construyen nuevos cuerpos que se llaman cuerpos moronciales? Pues es algo parecido, porque se reúnen alrededor y todos con su energía construyen un nuevo cuerpo en un templo resurreccional, y entonces es algo como que hubieran cogido Durante y lo hubieran llevado, y San Simón, verate que como que leía Durante, no sé. Entonces, en los mundos moronciales te reensamblan. Cada vez que cumples un nuevo periodo de experiencia, y tu personalidad y tu información no se pierde. Es la misma información. Es la misma, pero aplicada en diferentes etapas. Cuando yo leí eso, esto me parece como cuando yo voy a comprar un celular. ¡Claro! Entonces primero tienes un modelito, pero la chica es la misma. La chica es la misma, la información es la misma. Sí, son símiles, son maneras de entender, que ayudan a entender esta. Yo voy cambiando cada día de ensamble y voy subiendo a este nivel. La información es la misma, la personalidad es la misma, el número es el mismo, no se pierde. Entonces, lo que hace es cambiar de diferentes estuches, diferentes niveles de estancia. Entonces, yo le hablo a un chico de estos que vamos a cambiar de diferentes. Chica, no. Voy a hacer reposición. Al siguiente mundo de estancia, hago reposición. Bueno, ahora, ¿quiénes vienen a Dragon Ball? ¿Cuántos nos metimos con fe? Fue tan exitoso Dragon Ball que se inventaron una cantidad de series más. ¿Ustedes saben que Dragon Ball Z está basado en la historia del Ramayana? Sí, pero también es Urantia. ¿Por qué? Porque este Dragon Ball eran 7 esferas. 7 esferas de dragón. 7 esferas, 7 niveles. 7 niveles espirituales. 7 círculos psíquicos. Y entonces, cuando empezó como Dragon Ball, Goku conseguía las 7 bolitas, las 7 esferas del dragón, y se convertía en Dragon Ball Z, más poderoso. A las 7 esferas se convertía en dragón Super Saiyajin. Luego, Super Saiyajin 3, nivel 3, Super Saiyajin nivel 4. Pero cada vez que alcanzaba 7 niveles psíquicos, 7 niveles o 7 esferas del dragón. Y entonces, hasta llegar a convertirse en 5, 6, y el último era un semidios. Eso es la historia de nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ser dioses, y a nivel de que vamos adquiriendo nuevos niveles psíquicos, pero no como en las telenovelas que son exitosas, le hacen alargues y les ponen por la clase, entonces aparecieron Super Saiyajin 9, Super Saiyajin 10, pero en realidad la novela original solamente era de 7. Eso la provocaron después, como las novelas exitosas. Entonces, el objetivo de Urantia, llevado a estos niveles del anime, de la manga, sería fantástico. Porque para los nativos tecnológicos, esto es algo, aunque nosotros los alfabetas tecnológicos nos tocó, pero nunca vimos, estoy seguro que nunca vimos a Dragon Ball Z con ojos de Urantia. Digamos, era como que ¡Sha! ¡Senchillama! Es otra serie. Esta se llama Star Trek. Pero Star Trek Deep Space Nine es una de las series más religiosas que yo haya visto, donde combina religión y ciencia ficción. Increíble. Y aquí tenemos en esta serie Star Trek Deep Space Nine, que significa Abismo Profundo 9, aquí en este abismo profundo, justamente ahí en la entrada de ese hueco de gusano, que es el lugar de paso para otra cuadrante de la galaxia, a través de ese hueco de gusano, tenía una cantidad de culturas, era como la reunión de todas las diferentes culturas de esa galaxia, y había estos seres, unos seres
que se llaman metamórficos. Ahí tenemos al señor Odo, es el señor Odo. Es un ser metamórfico que su condición no es sólida, es líquida. Y solamente puede estar por estado sólido 9 horas porque él imita los sólidos. Por eso lo podemos ver, pero en realidad su condición no es esa, su condición es completamente líquida. Este ser metamórfico, su planeta natal es este. Ahí están millones y millones de seres metamórficos. Y el único lugar que es verdaderamente sólido del planeta es esta isla, donde llegan ahí a ellos y luego donde pueden salir y despegar del planeta. Son de una inteligencia casi como suprahumana. Estos seres metamórficos son individuos únicos. Y a esto lo llaman el vínculo. El vínculo. Ese vínculo es estar todo unido y pensar como uno solo. A pesar de que cada individuo es único, es irrepetible y tiene personalidad, cuando están en su planeta nativo, son uno solo. Entonces, a mí se me ocurre que pensar en esto es para pensar en el plan que tiene el Supremo para nosotros. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles, pero estamos sumergidos dentro del Supremo. Dentro del Supremo. Y eso nos da una condición de pensar como todos como uno solo, en un solo bien común. Eso es otra de las alegorías de la ciencia ficción. La última alegoría es esta, Duna. ¿Cuántos vimos la película Duna? Yo vea, poquitos de ciencia ficción. Pero esta es una de las sagas más bonitas donde combina religión y ciencia ficción también. Y esta es Duna. Es una novela que habla de la supervivencia de la especie humana, por supuesto, pero hay interacciones entre la religión, la política y el poder. La novela se desarrolla en un futuro lejano, en un planeta árido llamado Arrakis o Duna, muy importante porque proporciona la especie, o sea, el Melange, que es el eje fundamental del Imperio Galáctico. ¿Por qué? Pues que sin Melange, o sea, sin la especie, no se pueden hacer viajes intergalácticos. Y entonces mandan a un adolescente de la casa Atreides y se convierte en un Mesías. Se convierte en un Mesías que lleva al pueblo del desierto a su libertad. Esta novela nos habla de que en cada planeta debe ir un Mesías. Y Durante nos habla que en cada planeta debe llegar un abonado, una especie de Mesías que ayuda a la gente a progresar a un segundo nivel. Y también Duna nos habla que este gusano es trinitario y que establece un puente entre la divinidad y el universo, porque es el que produce tal especie. Y entonces, esto es muy místico, es una novela de adoración. Y Duna se ha sacado cualquier cantidad de novelas, entre ellas El Mesías de Duna, Dios el creador de Duna, y quien lea Duna se vuelve casi que religioso, místico, religioso místico, porque está hablando de un Jesús, de diferentes Jesuses o diferentes abonales que hacen labor de Mesías en cada planeta, conceptos que para todos los nativos tecnológicos son sencillos. Entonces, tenemos en esta pequeña conferencia, es que tenemos muchas alegorías de la ciencia ficción para explicar maneras didácticas y conceptos para enseñar lo que está planteado en el libro Dante, que se puede llevar a la población sin necesidad de decir de dónde proviene. La importancia es hacer conocer nuestro origen, nuestra hermandad y nuestro destino. Así que tenemos que el terreno abonado, o sea, todos los jóvenes de ahora tienen conceptos manejados inclusive ahorita en Avatar y en una cantidad de Titán, una cantidad de nuevas películas que han salido y series de manga, de anime, que son como Vera Durante. Y entonces, yo tengo un sueño, que es que más adelante podamos hacer eso en video, porque si vamos a hablar de sustentabilidad,
Entonces, que la mejor definición que hay de sustentabilidad es esta, es el desarrollo de las necesidades fomentando una responsabilidad global, donde la libertad del individuo tiene que coexistir con las libertades ajenas, o sea, una coexistencia. Entonces, si yo hago que los jóvenes de ahora, que no leen, que no les gusta leer, se vuelven mejores individuos, entonces hemos hablado en todas estas conferencias que la base fundamental es la educación, que yo cambio primero para que después cambie la sociedad. Entonces, en la medida en que yo construyo, al igual que todos estos piroderos que construyen en pos de una idea, de que la mejor idea y la mejor información sea la que se transmite, entonces, asimismo, estos que contribuyen en un solo ley, nosotros ponemos un ley para que la mejor idea llegue a las masas, para que llegue a los jóvenes, y de esa manera, I have a dream, como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño, construir un video como las experiencias, por ejemplo, de ir al cementerio, cómo va de planeta en planeta, la NN, con la idea de tomar, eso es para mí, o esta. Entonces la idea es ir a las universidades, donde están los pelados que están estudiando desarrollo de software, ir a las universidades a hablar con los que hacen artes gráficas, ir a las universidades a hablar con ellos y contarles sus historias de Urantia, sin decirles que es Urantia. Pero si preguntan, pues mucho pues esto está en Urantia. Entonces, ir a conversar con los que saben de animación. ¿Para qué? Para que todas estas ideas que están plasmadas en el libro Urantia les lleguen a través del juego y a través de la didáctica, porque de otra manera me parece que no van a leer el libro Urantia. Mire que aquí el promedio de edad es de 30 para arriba. Historietas también. Entonces, los jóvenes tenemos una brecha generacional. Entonces, la idea es que a través de todos estos ejemplos que les mostré, para ellos es muy fácil entender Urantia, muy fácil, porque ya está todo el terreno abonado. Así que, muchas gracias, señores. Ahí, cafecito.